En todo este universo de elementos que hay alrededor de la verdadera expresión y de la creatividad, hay un elemento que a mí me parece muy interesante, sobre todo por lo que oculta. Este elemento son las críticas. Y el miedo a las críticas también, claro. Yo diferencio lo que... Respecto a las críticas, diferencio lo que son las críticas verdaderas y las críticas imaginadas. Una crítica verdadera es realmente cuando alguien hace una crítica que te parece dura o destructiva respecto a algo real, una crítica real que alguien te hace. Y con esa crítica te puedes enfrentar, porque es una crítica real. Dependerá cómo estés en ese momento, si estás vulnerable, o yo qué sé, o si no te importa, o si eso te sirve para tener más confianza. Bueno, quiero decir, que una crítica en principio, una crítica real, es algo a lo que te puedes enfrentar. Pero una crítica imaginada no, es un fantasma. No hay manera de agarrarlo. Es muchísimo peor las críticas imaginadas que las reales. Realmente llegan a hacer mucho más daño las críticas imaginadas a la larga que las críticas reales. Lo interesante de este miedo a la crítica es que esconde una cosa muy interesante, porque lo que esconde es el origen del miedo. Una crítica imaginada es como un negativo es el negativo de una pretensión. Así cuando tratas de hacer algo y recibir una respuesta concreta, tienes miedo a una crítica concreta. Es como que el miedo a un cierto tipo de crítica es como el negativo de un cierto tipo de pretensión de recibir una respuesta concreta. Entonces, por eso es interesante reconocer a qué tipo de crítica tienes miedo, porque eso te va a dar la clave de las pretensiones que tienes inconscientes respecto a tu producción, a tu práctica. Lo interesante de esto es que este tipo de miedo lo que lleva es a una fase de retención en la que mucha gente está, que es como que hace cosas pero no es capaz de comunicarlas y entrar en este ciclo que es creativo también, que es el ciclo de la comunicación, o simplemente no son ni siquiera, tienen tanto miedo que no son capaces ya ni siquiera de hacer algo, aunque sea algo que no lo vaya a ver nadie. Es como que es un miedo absoluto. Eso es porque hay una pretensión muy grande de recibir un tipo de respuesta concreta. Entonces, claro, ese negativo se convierte en este miedo a las críticas. O sea, piensas, no soportaría este tipo de críticas. ¿Por qué? Porque estoy queriendo recibir un tipo concreto de respuesta. Lo curioso de esto es que en este tipo de procesos es donde se da la pérdida de la originalidad. Porque la originalidad no es ser diferente, la originalidad es ser único. Entonces, cuando es hacer las cosas a tu manera y ver lo que pasa, no sé, entonces hay un proceso mental por el que se dice, como yo quiero recibir ese tipo de respuesta, voy a hacer esto que ya he constatado o me he fijado que en otras personas haciendo eso han recibido ese tipo de respuestas. Entonces yo hago esto y recibiré el mismo tipo de respuesta. Esto es una superstición, porque en lo que referente al mundo de la creatividad y de la expresión individual, no se puede retener, no se puede controlar eso. O sea, no se puede controlar el resultado. Eso es totalmente imposible. Eso lo único que hace es impedir la expresión.
Entonces, tenemos por una parte el miedo a la crítica, la pretensión de recibir un tipo de respuesta y cómo este proceso lo que impide es que se muestre la verdadera expresión. ¿Por qué? Porque hay un intento de controlar la expresión para que se produzcan ciertas respuestas, o incluso controlar tanto que ni siquiera se produce la expresión. Entonces, por eso es tan importante reconocer el miedo a qué críticas tendrías más miedo, porque eso está mostrándote el tipo de pretensión de respuesta que tienes. Por ejemplo, si tú quieres que la gente te admire muchísimo en respecto al dibujo, pues seguramente hay una tendencia a hacer un dibujo técnicamente impecable. Entonces esto puede ser obsesivo y entonces ¿qué pasa? Que entonces hay, cuando te obsesionas con lo técnico, eso se da muchísimo en el mundo del dibujo, hay personas obsesionadas con la parte técnica, entonces estas personas son muy vulnerables a cualquier crítica que sugiera, o sea, cualquier crítica que sugiera algo respecto a la parte técnica, como que no es suficientemente bueno, o podía ser mejor, y entonces como no es una expresión muy controlada, es muy vulnerable. Sin embargo, cuando tú expresas lo que tienes que expresar, salga como salga, de la manera que sea, pues si te hacen una crítica técnica, pues es que, bueno, no era tu pretensión, ¿no? Si te dicen que es muy feo, es como, bueno, pero es que no era mi pretensión. ¿Sí? O sea, esa no es tu pretensión. Es como si a ti tú tienes hambre y te haces una comida y alguien dice que tiene unos colores muy feos. Es como, bueno, pues es que mi pretensión era comer y quitarme el hambre, no era hacer una pieza bonita, de un plato bonito. Entonces, lo interesante de esto es ver cómo el miedo a las críticas te está señalando las puertas que tú mismo has cerrado y que te están impidiendo llegar a tu verdadera expresión.